Sean todos bienvenidos al mundo extraordinario de Pedro Engel. Hablaremos sobre la anatomía energética. Ustedes saben que además de este cuerpo físico que habitamos, también existe un cuerpo de luz que es igual de importante. Hoy vamos a conocer más sobre lo que todos llamamos el aura, los chakras y cómo las emociones influyen en nuestra energía vital. Para eso nos acompaña la profesora y terapeuta clarividente Carolina Ortiz. Hola. Cuéntanos, Carolina, en breve de qué vamos a hablar hoy día en nuestro programa especial. Hoy día vamos a entender un poquitito más cómo funciona nuestra anatomía energética. Igual que tenemos un cuerpo que tiene corazón, estómago, riñones, cerebro, antes que eso hay una estructura de conciencia que anima al vehículo. Fantástico, así que vamos a hablar del aura. Bueno, estamos con la profesora y terapeuta clarividente Carolina Ortiz. Le pregunté yo si era prima de la reina de España. Dijo que quizás de alguna parte de la rama. Es directora de la Escuela de Conciencia Yoti. ¿Cómo estás, Carolina? Qué rico tenerte aquí. Ay. Cuéntanos, ¿qué es ese cuerpo luminoso que nos rodea? Cuéntanos un poco. Bueno, primero ¿Qué muchas es gracias por la anatomía invitación. luminosa? Anatomía energética. Energética, muy bien. Bueno, lo primero, como para unificar criterio, Ahí está es tu cámara que... para que le hables a tu público. Ok. Para unificar criterio, lo primero que es importante poner es decir que somos espíritus con cuerpo y no cuerpos con espíritu. Por lo tanto, nuestro cuerpo es un vehículo a través del cual tú como espíritu entras a este vehículo y tienes acceso a este nivel. Y como espíritus estamos creando siempre, estamos animando este vehículo, y la forma en que nuestro cuerpo, nuestro vehículo, recibe la instrucción es a través de las emociones de cada uno de nosotros. La emoción significa energía en movimiento y es el lenguaje que entiende el cuerpo. ¿Cómo es que nosotros como espíritu entramos a este vehículo, operamos este vehículo y tenemos acceso a este nivel? A través del aura y los chakras. El aura y los chakras es la estructura de conciencia que tú como espíritu usas para entrar a este plano y con este vehículo terrestre, porque si fuéramos venusinos tendríamos otro vehículo que podría tener los ambientes o los elementos de ese ambiente para poder vivir esa realidad. Por lo tanto, este es un cuerpo terrestre. Y al ser un cuerpo terrestre, nos permite vivir la experiencia de estar aquí. Anatomía energética entonces implica entender que el aura y los chakras funcionan como una estructura de conciencia en donde nosotros como espíritus vamos guardando la información en forma de imágenes primero. Al igual que dice la psicología, cuando tenemos imágenes traumáticas, tiene que ver con que justamente vamos guardando todos los episodios de nuestra vida como imágenes primero, con mucha carga energética. Esas experiencias en nuestra vida implican que no existe el pasado, tampoco existe el futuro, siempre estamos en tiempo presente. Entonces, si a mí me pasó algo más o menos traumático a los 6 años, yo lo tengo en tiempo presente, con mucha carga de energía, y eso mi cuerpo lo entiende como una instrucción. Cuando hablamos de anatomía energética implica profundizar en cómo los chakras van funcionando como bibliotecas en donde vamos guardando la información dependiendo del tema. Carolina, ¿esta información de la que tú hablas se rige solo a esta vida o también se incluye en las vidas anteriores? Se incluyen las vidas anteriores. Nosotros podríamos decir que somos espíritus en desarrollo, que tenemos un objetivo que es crecer en conciencia. Eso buscamos, crecer en conciencia, quitarnos todas nuestras creencias limitantes y así seguir aprendiendo y reconocer que finalmente somos la divinidad por completo expresándose en una parte. Entonces cualquier cosa que nosotros digamos no puedo, no merezco, no es para mí, de una u otra forma estamos negando esa grandiosidad que tenemos. Como espíritus vamos en este proceso evolutivo y para encarnar en una vida particular elegimos ciertos temas que aún a lo mejor no hemos entendido y elegimos una familia, un país para poder encarnar y que se nos siembren esos temas que aún no entendemos para poder desarrollarlos, entenderlos, ojalá sanarnos y de esa forma trascendernos. Puede pasar que sí, como puede pasar que no, pero ese es el objetivo. Bien, Carolina, los chakras y este cuerpo
de luz, o ¿cómo lo llamas tú? Cuerpo energético. Cuerpo energético. Que todos conocemos como aura, ¿se relacionan de alguna manera con los órganos físicos? Por ejemplo, el hígado, el páncreas, el corazón, ¿sí? Sí, o sea... ¿De qué forma? A ver, primero entendamos que lo que anima nuestro vehículo es el aura y los chakras. O sea, cuando, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver a un cadáver, ¿qué es lo que falta ahí? La persona, la luz, quien lo anima, la energía. La respiración. La respiración. Se fue, está opaco, está frío. ¿Qué es lo que se fue? La persona. Cuando hablamos de aura y chakra estamos hablando de la persona. Entonces los chakras funcionan como... Antes podríamos decir que los chakras a nivel energético son las glándulas a nivel físico. Y las glándulas regulan un número bastante grande de órganos, ¿no? Entonces, los chakras podríamos decir que dependiendo del tema, va guardando información. El primer chakra que está en la base de la columna vertebral es el chakra que gobierna la sobrevivencia. Techo, ropa, comida, trabajo. Ahí guardamos toda la información que tiene que ver con el dinero, con el techo, con el trabajo. Es el más material de todo. Y por lo tanto regula los huesos, que es lo más duro, los cimientos de nuestro edificio. En la base. La base regula próstata, ano, piel. Entonces, cuando tenemos síntomas que se relacionan a los huesos, al ano, a la piel, estamos hablando de que hay información en el primer chakra que genera un desequilibrio en nosotros. ¿Se bloquean los chakras? Más que bloquearse, podríamos decir que empezamos a manejar creencias que sacan de equilibrio nuestro vehículo. Nuestro vehículo, al ser un vehículo terrestre, maneja en equilibrio los 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que es un 25% de cada uno, porque los pulmones, para estar en equilibrio, usan más aire. Cuando una persona, y recordemos un poquitito lo que dije al principio de que las emociones son una instrucción para el cuerpo. Cuando una persona aprende a responder frente a los eventos de la vida, por ejemplo con enojo o con rabia, porque mi papá es rabioso, entonces yo frente a los eventos de la vida respondo con rabia, porque no existe el no me da rabia, no me da pena, no me da miedo, existe el siento. El evento es neutro, yo genero una interpretación emocional del evento. Entonces, si mi papá era muy rabioso, yo voy a aprender a responder con rabia frente a los eventos de la vida, y por lo tanto voy a sacar de equilibrio el elemento fuego. Por ejemplo, si yo le pongo mucho fuego al estómago, puedo generar úlceras, calor al estómago, calor como se al dice en el estómago. Si le pongo, por ejemplo, sí, colon irritable. Colon irritable. Si yo, por ejemplo, le pongo mucha agua a mis pulmones, genero neumonitis. ¿Qué es lo que es el agua? Tristeza. ¿Qué es lo que pasa cuando lloramos? Entonces, la idea es que las personas se hagan responsables de que sus emociones le pertenecen y que son un proceso de aprendizaje. Y como es un proceso de aprendizaje, se puede desaprender, porque no es nuestro estado natural. Claro. Entonces los chakras van guardando dependiendo del tema y gobiernan ciertos órganos. El segundo chakra gobierna sexualidad, sensualidad. ¿Cuáles son los órganos que tenemos 2 dedos debajo del ombligo? Justamente los órganos sexuales. Entonces ahí es donde guardamos la información que tiene que ver con la sexualidad, Carolina, o la sensualidad. ¿Qué es lo que se enferma primero, el cuerpo energético o el cuerpo físico? El cuerpo energético. Primero es la persona. Primero es la persona que constantemente está entregando una instrucción, sacando de equilibrio, ya dije, por el tema de las emociones, y que aprendemos a ponerlo en distintos lugares de nuestro cuerpo, dependiendo también de lo que vimos. Si yo por ejemplo, como mujer recibí la información de que usar mis órganos genitales, yo no soy libre de usar mis órganos genitales porque soy mujer. Por lo tanto, cada vez que siento placer o me relaciono con alguien sexualmente, caigo en culpa, claramente voy a estar, de cierta forma, negando el órgano. Porque no puedo, no es mío, lo niego, entro en culpa. La culpa a nivel emocional es cáncer a nivel físico, por sobretiempo. Una persona que durante 30 años practica la culpa, por eventos, por situaciones, por experiencia, por información, finalmente va a terminar generando ese síntoma.
¿Qué es lo que pensamos cuando nos enfrentamos, por ejemplo, al cáncer? Que hay que extirpar el órgano. Ojalá es que no, pero es lo que uno piensa, ¿no? Y después finalmente la muerte. Entonces, si yo tengo un cáncer al útero, es muy probable, según diagnósticos, depende cómo sean los tratamientos, que a mí me lo extirpen. Es decir, es la muerte del órgano. Es tanta la culpa que siento por ser mujer que necesito sacarme simbólicamente el órgano que me identifica como mujer. Porque cuando tenemos 2 bebés, la única diferencia, porque no tenemos pechos todavía, es que este bebé tiene un pene y este tiene un útero o una vagina. Por lo tanto, esa es la diferencia entre los problemas que yo tengo en mi vida como mujer versus la vida de un hombre. Y es por eso que culpo o responsabilizo a mi útero de que si yo fuera hombre la vida sería más fácil, que por ser mujer no tengo libertad, de que la ISAPRE me cobra más, de que soy el pilar de mi familia, que trabajo en la casa pero también en un trabajo. Entonces, ¿por qué la vida para mí es tan difícil? Porque soy mujer. ¿Y cuál es el órgano que representa eso simbólicamente en nuestro vehículo? Nuestros órganos genitales. Y eso lo podemos llevar a los distintos órganos. Por ejemplo, el tercer chakra gobierna todo lo que tiene que ver con hacer, el yo hago. ¿Y qué órganos tenemos ahí? Los órganos de hacer, estómago, riñones, hígado, suprarrenales, colon. Entonces, cuando una persona es muy exigente, perfeccionista, está exigiéndose todo el tiempo en ese chakra. Carolina, y en el aura, por ejemplo, cuando se empiezan a manifestar estas enfermedades, porque según lo que tú estás explicando, Sí. Las enfermedades parten en el cuerpo energético. Sí. ¿Cómo yo puedo detectar? ¿Se puede ver ese? Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo una fisura donde me está entrando las creencias negativas y eso después va a afectar a mis órganos. ¿Cómo lo puedo ver? ¿Cómo lo puedo sentir? Fugas ¿Cómo puedo energéticas. prevenir? Claro, por eso es cuando nosotros usamos la clarividencia como forma de diagnóstico. Explícanos un poquito más. Cuando nosotros estamos frente a una persona, al verle su conciencia, es decir, el aura y los chakras, justamente nos encontramos con los eventos de su vida que están con mucha carga energética. Entonces, si yo veo que hay una persona que siente mucha rabia hacia sí mismo, porque a lo mejor no fue lo que su papá quería, por dar un ejemplo, se culpa o se enoja por las expectativas. Ya, pero tú tienes ese don, digamos, que dices tú de clarividencia, pero las personas que nos están viendo en su casa, ¿no pueden detectar? Totalmente. A ver, nosotros somos seres espirituales primero, por lo tanto la habilidad de ver y trabajar con energía La tenemos es todas. antes que lo otro. Lo que pasa es que cuando somos niños tenemos muchas creencias limitantes, ojos que no ven, corazón que no siente, la curiosidad mató al gato. Ser pobre pero honrado. Ser pobre pero honrado. Entonces todas esas creencias literalmente nosotros las vamos absorbiendo. Y la palabra creencia en inglés significa believe, es decir, hacer vivo. Nosotros somos seres de conciencia viviendo creencia. Entonces si yo absorbo esa creencia, la voy a hacer viva para mí. Carolina, pero te insisto, la gente que nos está viendo en la casa, ¿cómo puede, por ejemplo, detectar en su cuerpo energético que por aquí está media mala la cosa? Bueno, ¿Hay algún consejo que tú puedes dar? El consejo que yo les puedo dar es que el hecho de que muchas personas digan, no, yo no le hago caso a mis emociones negativas, entonces esas emociones negativas no existen para mí, no es real. Porque el hecho de que yo me haga el loco y que no me conecte con esas emociones no quiere decir que esas emociones no están viviendo en la mí. conciencia es la mejor conciencia es la mejor manera de detectar que estamos fallando en alguna parte, alguna o por parte. Culpa o por miedo y o por cualquier creencia limitante, como dices tú. Exacto. Y también entender que yo no nací miedosa, yo aprendí. Yo no Muy nací interesante. culposa, Herencia familiar. yo aprendí. Carolina, ¿qué pasa? Perdona, para las personas que nos están viendo, lo más importante entonces es tomar conciencia y en el silencio interior detectar por qué lado esas creencias limitantes nos están afectando. Kenita, perdona, te interrumpí. No reprimir. Carolina, ¿qué pasa en el caso de las mujeres embarazadas? Ese bebé que se está gestando esos 9 meses dentro de la pancita de la mamá, ¿ya tiene una aura propia?
ya, lo que podríamos decir que cuando una mujer está en proceso de embarazo significa vergüenza. Yo prefiero decir una mujer que se preñó. Ah, una mujer preñada. Preñada, porque embarazo implica embarazoso, quiere decir que la mujer está en un estado de vergüenza. Mira, Son aprendimos palabras algo nuevo. patriarcales, machistas, como por Exacto. ejemplo que está enferma, Que está o cuando enferma. tiene la guagua se mejoró. Se mejoró. Como si tuviera una enfermedad. Exacto, entonces Claro. también es muy importante Qué el bonito, lenguaje. embarazo. Que ocupamos. Cuando dice estoy Preñado. indispuesta. Preñada, Esperando guaguita. exacto, Preñada. o esperando guaguita, Es que porque preñada se asocia más a los animalitos, ¿no? Claro. Por lo menos en mi a mí mapa también, mental. claro, pero en realidad aunque parezca más dura la palabra, cuando una mujer dice que está embarazada está en un proceso de vergüenza. De vergüenza. Perfecto. Y las palabras describen imágenes Totalmente. y yo vibro en esas imágenes. Entonces, si yo estoy en un Cuando estado están menstruando, vergonzoso, dicen están está enferma. Oye, Exacto, estoy enferma, estoy indispuesta. Y ahí voy con estos ejemplos de las Indispuesta. mujeres, de las mujeres con todo lo que vivimos por el hecho de tener un cuerpo femenino. esperando guaguita suena Esperando bien. guaguita. Sí. Qué importante ir al significado etimológico Sí, de la palabra sí, para muy conocer importante. realmente la raíz de la palabra, porque la palabra trabajo, familia también significan algo. Todo es una que tiene imagen. que ver O sea, con- si yo te digo esto es un con lápiz, cosas de baja vibración. no te va a calzar. Cuando yo digo lápiz, estoy viendo un lápiz. Por lo tanto, el entender que nuestros conceptos de una u otra forma representan una imagen y que yo como espíritu acepto esa imagen y vibro en esa imagen, es porque es real para mí. Por dar simplemente otro ejemplo, cuando yo le digo a una persona, fíjate, le estoy dando una instrucción de que se fije. Que se enfoque. Fije. ¿Y qué es lo que es un aura saludable? Es un Fluida. aura en movimiento, En fluida, es como movimiento. el agua. Porque el aura tiene esos nadis que tienen que estar totalmente Todo en movimiento, flexibles es todo como el el agua. tiempo. Entonces, cuando yo le digo a una persona, Fíjate, un, dos, tres, le momia. estoy dando una instrucción energética. Y eso le va a llevar a que la persona se convierta en alguien rígido, que no se movilice, y si no hay movimiento, no hay crecimiento. Y lo que no crece, muere. Y volviendo Carolina, Sí. para preguntarte respecto a ese bebé, entonces ya tiene dentro de la guatita de la mamá un aura propia o no? Lo que hay es un vehículo en formación. Ajá. ¿Ya? El espíritu está conectado al vehículo, pero no está todo el tiempo dentro del vehículo, porque para el espíritu el hecho de ser, hoy soy 2 células, mañana soy 4 células, ahora soy 8 células, realmente no implica un proceso tan interesante. El vehículo, el espíritu entra y sale del vehículo en formación. Ya. Hace cambio, sigue hablando con los otros espíritus que van a ser parte de este diseño de esta vida. Y la encarnación, sí está, pero no completamente como lo podríamos pensar. Y la encarnación propiamente tal se produce en el momento del nacimiento. Ahí se Ahí es encarna. cuando el espíritu entra, Entra. activa esta estructura energética y empieza a habitar completamente este vehículo. Pero incluso así, todavía sale y entra. Porque ni siquiera me puedo meter el dedo en la boca, entonces salgo, por eso tienen la mollerita abierta. Eso te iba a decir que tienen la mollita. Porque el espíritu sale y entra. Claro que está mucho más tiempo ya adentro, pero sigue buscando, rediseñando, ver con qué se va a conectar. A veces cambian de opinión. Entonces, porque no hay una predestinación, sino no habría libre albedrío. Entonces, todo está siempre en movimiento y en cambio. Carolina, esto de que el aura o el cuerpo energético, como lo llamas tú, es tan permeable para enfermarnos, ¿siempre viene de nosotros o también, por ejemplo, de convivir mucho con personas tóxicas o de un ambiente tóxico? ¿Puede también venir de afuera esa, entre comillas, enfermedad o siempre la producimos nosotros? Siempre es un proceso de manifestación propia, porque la emoción vive en mí. Por lo tanto, yo puedo ser detonada por mi entorno, pero la rabia no es porque mi vecino me da rabia, porque si no, tendría que eliminar a mi vecino para dejar de sentirla. Lo más honesto que yo puedo decir es: yo siento rabia. Entonces, hacerme cargo y responsable de mi emoción. Por supuesto que los ambientes pueden generar y detonar mucho malestar en las personas, pero es cosa de ver el mundo en el que vivimos. O sea, no podríamos esperar a que el mundo cambie para que Claro. nosotros nos sintamos O sea, en como bienestar. yo siempre digo, no es tan importante lo que te pasa, sino lo que tú haces con lo que te pasa. Y O sea, al final es responsabilidad nuestra. Es personal. Entonces, nosotros lo que proponemos es que las personas busquen
No insensibilizarse frente al mundo, porque eso tampoco No, es... pero Pero neutralizarte. Poner un tamiz. Neutralizarte, por ejemplo, y eso habla mucho de que uno puede estar diciendo, pobrecito ese niño, lo que está viviendo, lo estoy llenando de lástima. Claro. Él es un ser divino que está buscando, con esto explico, pero no justifico. Entonces, reconocerlo. ¿Usted quiere aprender clarividencia? ¿Quiere pertenecer a la escuela de Carolina Ortiz? Ahora tenemos en pantalla sus redes sociales donde puede descubrir Yoti, la Escuela de la Conciencia. Ahí la directora es nuestra querida Carolina Ortiz, también está Benjamín Ángel. Bueno, y ahí se pueden informar de todo lo que Carolina Ortiz entrega, de sus consultas, de sus enseñanzas. Así que ahí está en Instagram, @Yoti, Escuela de Conciencia, y en la página web www.yoti.cl. Hoy el tiempo se nos pasó volando. Muchas gracias por todo lo que tú nos aportaste y bueno, espero que usted también en su casa haya sacado sus propias conclusiones.